Estoy con una autoridad que es Jesús Coronado. Él es maestro en Derecho y Justicia Penal por la Universidad de Turín, el Instituto Interregional de la ONU para la Investigación del Delito y la Justicia. Es un especialista en crímenes emergentes y ciberespacio. Es profesor de ciberdelitos, crímenes de guerra y agresión, profesor de crimen organizado transnacional y delitos internacionales. Y hoy quiero platicar con Jesús Coronado sobre un tema que es muy sensible ahora para el mundo, que es el tema del espionaje. Y Jesús, me da mucho gusto estar contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues también un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Ahora sí que un gusto, un privilegio poder pues compartir efectivamente, como tú dices, estos temas tan urgentes y tan delicados en nuestros días. Sí, son sensibles porque pues te habla alguien que ha sido espiado, como es mi caso, y como es el caso de muchos periodistas, activistas o adversarios, no del Estado, sino del poder en turno. Y esto habla que la aplicación de este tipo de sistemas de espionaje a veces puede caer en las peores manos. Y esto puede también traer consecuencias muy nocivas para la sociedad. Esta idea del gran hermano, de tenernos espiados por todas partes, no es muy feliz y no sé hasta qué punto esto se pueda controlar. Mira, eso es parte de todo un dilema que hemos tenido ahora sí que ya no en tiempos tan recientes, sino desde tiempos ahora sí que inmemorables. Ahora sí que muchos recordarán, pues ahora sí que a George Orwell o tanta bibliografía que pudiera haber en temas como tú bien señalabas ahorita, de pues el gran hermano, de espionaje, sobre todo. Estábamos muy acostumbrados, yo creo que pues cuando hablamos de espías, pues hablamos del mundo de James Bond muchas veces, ¿no? Y el tema pues nos ha rebasado, ha llegado a la actualidad. Y como tú dices, es un ente muy poderoso, porque además tiene diferentes ópticas, tiene diferentes vertientes. Una de ellas es justamente pues el uso de la tecnología, ¿no? Cómo queremos usar la tecnología y cómo debemos emplearla, ¿no? La tecnología pues simplemente se ha ideado, desde ahora sí que ha estado emparejada a la humanidad siempre, porque desde que inventamos la rueda, ¿no? Desde que inventamos la rueda, el ser humano no ha parado en ese haber tecnológico, de innovación y demás, pero ahora pues con todos estos dispositivos, herramientas que tenemos, pues se vuelve ahora sí que todo un dilema, porque la tecnología nos simplifica la existencia, pero también nos la puede complicar. Uh-huh. El tema del espionaje se vuelve muy delicado porque justamente hacia quién estamos supervisando, ¿no? ¿Cuál es la justificación que me lleva a monitorear, a buscar información de determinado individuo, de cierta persona, ¿no? Muchos dicen ahorita, y yo creo que ahora sí que el tema viene mucho a tener cierta relevancia en nuestros días, por el famoso tema de Pegasus, ¿no? Este Pegasus, que pues como se ha estado ahora sí que transmitiendo en tiempos recientes, pues se trata de un nuevo sistema que fue ahora sí que creado por una empresa israelí, NSO Group, que se llama propiamente, y que fue desarrollado justamente como un spyware, como esta tecnología que se aprovecha de las vulnerabilidades de los dispositivos para poder monitorear pues lo que es desde, digámoslo, la información básica del teléfono hasta la actividad que tiene, pudiendo activar cámara, pudiendo activar micrófono, pudiendo, digámoslo, tener acceso a una infinidad de aplicaciones e información que tiene de cada usuario, ¿no? Pero ¿hacia quién se está utilizando? Porque pues ahora sí que tú no me dejarás mentir y me dirás, pues no es lo mismo monitorear las actividades de alguien que es un activista en pro de los derechos humanos, a las de un periodista, a las de un adversario político, a las de un delincuente, a las de un terrorista, ¿no? Claro, porque ahí está la diferencia. Exactamente, y se vuelve una diferencia, la verdad, ya en el plano práctico, demasiado tenue, ¿no? Porque propiamente, ¿qué entendemos muchas veces con ciertos apelativos, con ciertas denominaciones? Por ejemplo, un terrorista, ¿quién es? ¿Quién es un terrorista? ¿Quién puede ser catalogado como un terrorista? ¿O quién puede ser catalogado como un activista político o un adversario, ¿no? Aquí entramos en todo un dilema,
que nos ha llevado a lo largo de muchos episodios de la historia y justamente relacionado con este tema de Pegasus, porque, por ejemplo, México no es el único país en donde ha tenido una incidencia. Se ha transmitido mucho y eso fue, pues ahora sí que ahora muchas de esto de asociaciones y organismos internacionales que pues estuvieron difundiendo cierta información de las actividades que se les estuvo dando por parte de varios gobiernos y demás agencias a esta pues tecnología, pues que muchos fueron, ahora sí que de los objetivos teníamos desde delincuentes, pero también teníamos a muchos considerados como activistas, adversarios de ciertos regímenes políticos. Y ahí entramos justamente en ese terreno pantanoso y polémico, ¿no? Porque hablamos de adversarios políticos. ¿Qué es un adversario político al final del día? ¿Un adversario político es realmente un sinónimo de delincuente? ¿O hasta dónde llegamos a ese punto, ¿no? Esa línea gris que nos dicen, oigan, pues hasta aquí llegan las actividades, por así decirlo, lícitas, aquí ya entramos en otro entramado ya mucho más delicado. El caso de México se vuelve muy particular por toda la información que se llegó a filtrar, en parte gran medida pues por la cuestión de la administración actual, ¿no? La administración actual que también empezó pues a difundir cierta información, a hacer eco en los llamados de muchas de estas asociaciones internacionales, a decir que pues en años previos se utilizó por ciertas instituciones del gobierno, ¿no? Aquí también entramos nuevamente en otro dilema más, el tema de la transparencia y del acceso a la información. ¿Cómo podemos saber nosotros como ciudadanos el uso que se le dio a esta tecnología? Si ese uso de la tecnología fue adecuado o no, o fue inadecuado, ¿no? Claro, entonces, claro. Ahí entramos en un dilema. En otros países, dígase, y voy ahora sí que mencionar rápidamente 2 ejemplos. Uno fue, por ejemplo, en España. En España se trascendió mucho que se utilizó para cuestiones, ahora sí que monitorear las actividades de ciertos grupos separatistas subversivos. Ya más o menos van escuchando ahora, es como diría el Vox Populi, hacia dónde va la bala, ¿no? Y ahí entramos justamente en esa polémica. Estos grupos separatistas, en el caso español, ¿realmente estamos hablando de delincuentes o estamos hablando de un activismo político? Muchos nos dirán, depende de la óptica o del cristal con el que se mira, ¿no? En otros países, y aquí también podemos hacer referencia pues a lo que ocurre sobre todo en Medio Oriente, el famoso, y tú lo debes de tener muy, muy en boga porque pues ahora sí que trascendió mucho en medios, el famoso caso de Jamal Khashoggi, que fue asesinado en el consulado saudí en Estambul, que la verdad nunca se esclareció hasta el momento realmente pues las causas de muerte de esta persona, ¿no? Parte de lo que ha trascendido en los últimos días es que este personaje también fue espiado, que también estaba siendo monitoreado por este tipo de tecnologías. Sí, allá hay espionajes por todas partes de estadistas. Exacto. O de activistas o de periodistas, pero aquí lo importante que tenemos que medir es que el mundo ya lo ha denunciado. Al principio, cuando lo hicimos de manera individual, algunos de nosotros que empezamos a darnos cuenta de esta operación, por cierto, carísima del Estado mexicano hacia una actividad estrictamente parcializada hacia personajes del gobierno mexicano, que es otra cosa. Lo que nos preguntamos hoy, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, es si el espionaje se sigue haciendo, se sigue practicando dentro de la estructura del gobierno o no. Esa es la pregunta. El gobierno dice que no, pero tendría que haber, porque pues ya digamos que la burra no era arisca, pero las patadas le hicieron, pues tendría que haber instancias internacionales que entren a revisarnos, aparte de que entiendo ya hubo una orden a NSO para que no se siga operando el sistema Pegasus a nivel centralizado desde Israel y haya un mayor control sobre lo que se descontroló completamente y que trajo a la confrontación, al peligro, incluso peligro por la identidad de muchas personas en muchos países, incluido el nuestro, que es la parte que nos importa y que desafortunadamente ha sido aplicado, y ha sido aplicado a veces con horror, a veces con terror, a veces con rencor, con cobro de facturas, con intereses particulares, parcializados, y que desafortunadamente pues de esto no hay mucha comparecencia, o por lo menos no hasta ahora. Yo te quiero agradecer, Jesús, el que... Sí, dime.
No, es todo un dilema, porque mira, justamente, Pedro, esta empresa israelí ha estado en el ojo del huracán desde hace muchísimos años. O sea, no es una novedad ahora sí que esto ha trascendido, como tú dices, ahorita en tiempos recientes mucho más por las implicaciones, costos y la información que se dio a conocer. Pero, por ejemplo, esta empresa fue demandada por Facebook en octubre de 2019. Sí. O sea, ya traen una demanda, por ejemplo, de una red social de un gigante del ciberespacio como Facebook. En el caso de la pregunta que tú hacías del $1,000,000, efectivamente, o sea, porque también el espionaje se seguirá realizando, por más que nos digan los gobiernos alrededor del mundo, sea el mexicano, sea el noruego, sea el israelita, sea el japonés, el que sea, lo realiza, porque también va emparejada una cuestión de, como mucho se ha dicho, de seguridad nacional. El tema aquí, y es justamente donde está lo polémico, está lo controvertido de esto, es realmente si es adecuado su uso, porque hacia quién lo vamos a usar. Está muy bien si lo utilizamos, como dicen, contra los delincuentes, contra los actos terroristas, para prevenir amenazas graves a la seguridad nacional de los países. Realmente un activista, un periodista, implica ese riesgo a la seguridad nacional. Es ahí donde estamos justamente en ese terreno en el que debemos saber distinguir el uso de esta tecnología. NCO claro. se ha protegido mucho diciendo, bueno, es que yo no celebro ningún acuerdo sin autorización de mi Ministerio de Defensa. Perfecto, ¿no? Parecería una muy buena pues digamos, una muy buena cobertura. Sin embargo, pues sabemos que esta empresa, por ejemplo, tiene contratos con diferentes países alrededor del mundo, y muchos de ellos, por ejemplo, son países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, como países que muchas veces no tienen una postura, digamos, que coincida con el gobierno israelí, ¿no? Entonces ahí como que entraríamos en una polémica, bueno, tú autorizaste a mi enemigo, ¿no? Entonces, sí, hay toda una serie de discrecionalidades que, mira, lo importante de todo esto es que detonó, se hizo un problema mundial. Hoy el espionaje ya es visto bajo otra tesitura que es muy contundente. ¿Quién lo compra y para qué? Exactamente. ¿Para qué? Entre quién lo compra y para qué puede caer ese quién lo compra en quien solamente tenga el dinero. Pero el hecho de que tenga el dinero o tenga el poder no le implica la licitud de la aplicación de ese espionaje, porque podría ser para fines muy particulares, muy sesgados, muy lejos de lo que tendría que ser el interés nacional en un Estado de derecho. Y esa es la parte contundente. Exactamente, no es lo mismo que lo contrate un Ministerio de Defensa. Supongamos que aún así entraríamos en ese entramado político, a que lo contrate una empresa privada, ¿no? O un político con lana para perpetuarse en el poder o para acabar con sus enemigos, ¿no? Eso es, exactamente, para intereses particulares. Esa es la parte. Jesús Coronado, te agradezco muchísimo tu presencia y pienso que en ello habrá más, porque esto no acaba, habrá más. Yo te pediría una línea constante de comunicación, porque voy a pedir estar hablando contigo, si tú me lo permites. Con todo gusto, estaremos aquí las veces que tú nos invites para tratar estos y más temas. Muchas gracias, y como siempre, Jesús Coronado con nosotros, maestro en Derecho y Justicia Penal Internacional y un hombre destacado como profesor del crimen organizado transnacional y también de delitos internacionales como es del espionaje.